Listo. Bueno, como dijo Estela, la idea era hablar un poco de algunos puntos de la guía de polisomnografía de este año. Obviamente que en una hora de charla no se va a hablar de todo scoring, así que son algunos puntos eh, que le pusimos como aspectos destacados, digamos, de la guía y después vamos a ver algunas muestras de algunas cosas. Eh, La idea también fue el año pasado en la comisión directiva se hizo un pequeño documento sobre cómo tienen que ser los estudios de polisomnografía. Esta tiene que ser, cuando estamos evaluando los trastornos del sueño, en el estudio, en el horario nocturno fisiológico de sueño, y tiene que tener un registro no menor de 6 horas. Lo óptimo para sacar conclusiones es que dentro de esas más de 6 horas de registro encontremos por lo menos 3 horas de tiempo total de sueño. Los informes de polisomnografía se tienen que hacer después de un análisis que ya sea manual o que si uno usa algunos de las funciones de scoring automático de los distintos equipos, esta después tiene que ser minuciosamente revisada y corregida por alguien que tenga experiencia en polisomnografía. Y esto no hay que olvidarse de que es un estudio más, es un estudio complementario y siempre se tiene que interpretar dentro de la historia clínica del paciente, sobre todo tener en cuenta los fármacos que él o la paciente consumen, cuáles son sus horarios habituales de sueño, cuáles son sus síntomas. Generalmente nosotros para hacer una polisomnografía, si no se hace con un tiempo prudencial y en forma programada, por algún motivo en particular, no es que en la noche específica del estudio el paciente va a dejar todos sus fármacos, porque tanto la ingesta como la suspensión brusca alteran los resultados, así que muchas veces los estudios se hacen con los fármacos habituales de los pacientes y siempre los resultados se tienen que interpretar en ese contexto. Lo mismo que la privación crónica de sueño, o si el paciente, muchas veces tenemos que hacer hincapié en que no venga con alguna patología aguda, ya sea cuadros de vías aéreas superiores o algo que le esté generando un dolor que no sea dentro de sus patologías crónicas, ¿no? Porque todo puede interferir en los resultados y este es un estudio, y sobre todo en el registro, ¿no? Este es un estudio que lleva mucho tiempo, que eh, es un estudio que requiere de tiempo de grabación, de equipamiento, de técnicos que son especializados en esto. Entonces, una vez que uno decide hacerlo, tratar de que todo el contexto eh, sea el adecuado y el óptimo. Y bueno, la polisomnografía lleva su tiempo en aprender, tanto como para el personal técnico como para los profesionales que lo informan, ¿no? Después hay que tener en cuenta que no todas las patologías van a requerir la misma cantidad de variables a registrar, y que es bueno también tener en cuenta por qué se le está pidiendo el estudio al paciente, tratar de poner, no hacer un resumen de historia clínica en la orden, ¿no? Pero no solamente poner trastornos del sueño, porque dependiendo del diagnóstico presuntivo, de la indicación o qué es lo que se quiere evaluar, a veces uno puede decidir en distintos montajes de electroencefalografía o poner más sensores de electromiografía. Bueno, estas son las variables mínimas de polisomnografía que ya son conocidas por todos. La polisomnografía es el estudio de referencia para evaluar los trastornos del sueño. Sabemos que para ciertos casos con bastante pretest a nivel de apneas se puede usar la poligrafía, pero siempre recordemos que la poligrafía divide la cantidad de eventos por hora de registro y no por tiempo de sueño, y que aparte también se pueden subestimar las hipopneas que se asocian a microdespertares, ¿no? Eh, Después
es de elección en los trastornos motores durante el sueño, sobre todo movimientos periódicos de miembros inferiores. Recordemos que el diagnóstico de síndrome de piernas inquietas es clínico. Acá estaríamos buscando movimientos periódicos de miembros inferiores. En el insomnio principalmente si es de mantenimiento o cuando uno sospecha comorbilidades de otros trastornos del sueño y las hipersomnias. La Polycom video es óptima para estudiar los fenómenos motores y conductuales durante el sueño. Y también cuando uno quiere diferenciar estos episodios, hacer un diagnóstico diferencial con las epilepsias, y es el gold standard para la evaluación de la parasomnia REM, o trastorno de conducta durante el sueño REM. Y después, en ciertos casos, se requiere que el montaje de electroencefalograma sea extendido, sobre todo las parasomnias, algunos trastornos del movimiento, epilepsias, despertares paroxísticos y, como ya dijimos, en las parasomnias REM, en donde también se recomienda agregar el EMG de miembros superiores, que después lo vamos a ver más adelante. Las titulaciones de CPAP se pueden acompañar de polisomnografía, sobre todo en pacientes complejos o cuando uno quiere evaluar realmente cómo impacta en la arquitectura del sueño el dispositivo, y cuando tenemos comorbilidades o sospechamos otros trastornos del sueño como parasomnias, epilepsias, etcétera, en donde se puede hasta hacer la titulación con montajes extendidos de electroencefalografía. Bueno, esta es la cita del manual de scoring que sale todos los años de la American Academy. Cada año hacen unas mínimas modificaciones, pero cada X cantidad de tiempo siempre es bueno repasarlas. Esto en el informe o en el reporte tienen que estar ciertos parámetros. Hay algunos que son opcionales, la mayoría de los que vamos a ver son recomendados, esto ya lo sabemos. El electroencéfalo, el electroculograma, el EMG de miembros inferiores, ambas piernas, el de mentón, la señal de flujo de aire, el esfuerzo respiratorio, saturometría de oxígeno, la posición, una derivación de electrocardiograma, y acá ponen como recomendado que esté con el video sincronizado. ¿Qué datos tienen que estar? Si no están en el texto del informe, tienen que estar los cuadros que se incluyan dentro del informe o el reporte que se le entrega al paciente: a qué hora se apagaron las luces, a qué hora se encendieron las luces. Hay que tener en cuenta esto, que es importante para poder evaluar bien un trastorno del sueño. Es un dato a tener en cuenta, sobre todo cuando recibimos los informes. El tiempo total del sueño, el tiempo total de registro, de ahí se va a poder calcular la eficiencia del sueño, el tiempo en cada etapa y la proporción en cada etapa, la latencia del sueño, que es desde el apagado de luces al inicio de cualquiera de las épocas de sueño, la latencia REM, que es desde la primera época del sueño a la primera época de REM, y se puede reportar en horas o minutos según uno lo elija. El tiempo en vigilia desde el inicio del sueño se considera, que es el punto 7, es el tiempo total de registro, se le resta la latencia del sueño y le resta el tiempo total de sueño. Ahí sería el cálculo del tiempo en vigilia luego de iniciado el sueño. Todos esos son los parámetros recomendados, como el número de microdespertares y también el índice de microdespertares. Acá aumentó un poco en el punto D, que son los eventos cardíacos. La guía amplió un poco las cosas a ser informadas como recomendadas. Está la frecuencia cardíaca media, la máxima y la mínima durante el sueño la ponen como opcional. Después, bradicardia, sistolia y taquicardia durante el sueño ya estaban. Ahora, la idea es que más adelante vamos a ver que describe algunas arritmias que pueden ser evaluadas y tienen que ser informadas. Perdón. Dentro de los movimientos tenemos la cantidad de movimientos periódicos de miembros inferiores y su índice.
Y es importante siempre tener en cuenta sumar el índice de movimientos periódicos de miembros inferiores con microdespertar, porque eso va a impactar en la decisión terapéutica que uno va a tener después con ese paciente. Y recomienda como opcional informarlo como un índice, o sea, eh, la cantidad de épocas que uno tiene identificadas como REM sin atonía sobre la cantidad de épocas de REM, y eso por 100. Creo que voy a detener el video porque me está diciendo que tengo medio inestable internet. Ahí ven bien, ¿no? Las pantallas igual. Sí, sí, se ve. Bueno, voy a seguir sin mi cara, lamento privarlos de ese privilegio, pero tengo miedo que se corte todo. Después, los eventos respiratorios, el número de las distintas apneas, central, mixta, e hipoapneas, y después habla del índice de apnea y hipoapnea. Vamos a ver más adelante, que pone como opcional algo que un poco me llama la atención, que es el índice de apnea central. Como índice está bien que muchos de los pacientes que vemos tienen cuadros predominantemente obstructivos y ese índice es bastante, eh, eh, no se estima, no importa, pero no tiene mucha importancia en la mayor parte de los estudios, pero es importante indicar dentro del índice de apneas y hipopneas cuando uno detecta que tiene varias apneas centrales el paciente y para poder evaluar qué tipo de cuadro respiratorio tiene, ¿no? Y los microdespertares asociados a esfuerzo respiratorio y el respectivo índice lo coloca como opcional. Después hay que informar la saturometría, el valor menor, el medio y el tiempo eh, debajo del valor de saturación de oxígeno. Y en cuanto a la hipoventilación, más que nada prestarle mucha atención en los pediátricos, excepto que uno esté haciendo el estudio con capnografía y esté evaluando eso en los adultos. Después, si uno detecta respiración con patrón de Cheyne-Stokes, informarlo obviamente, y pone como opcional poner la duración en donde sobre el tiempo total de sueño, el porcentaje sobre el tiempo total de sueño que uno encontró, observó ese tipo de patrón ventilatorio. Después la respiración periódica en niños, obviamente, y llama también la atención que dice que, bueno, el ronquido en niños es recomendado y en adultos es opcional, obviamente que igual para mí todo lo que uno vea lo tiene que informar. Esto es importante tener en cuenta que a veces no son la mayor parte de los casos, pero tenemos pacientes que vienen a evaluarse y están con requerimiento de oxigenoterapia, y que esto puede subestimar un poco sobre todo las hipoapneas obstructivas. Así que eso, no hay valores establecidos para de porcentaje de descenso de saturación para establecer las hipoapneas en pacientes que estén con oxigenoterapia, así que hay que tener eso en cuenta. Bueno, si obviamente le vamos a hacer el estudio con capnografía, tenemos que eso reportarlo y evaluar. Después, obviamente que dentro de las conclusiones tenemos que poner lo que encontramos en cuanto a diagnósticos, si hay anormalidades del electroencefalograma, del electrocardiograma, alteración o cambios en la conducta, trastornos conductuales durante el sueño, lo tenemos que informar. Y de nuevo hay otro punto que me pone como opcional el himnograma. Para mí es muy importante el himnograma en el reporte, porque uno puede decir que un paciente tuvo una latencia prolongada y que tuvo menor eficiencia, pero ver cómo fueron esos despertares, si estuvieron en la primera mitad, en la segunda mitad, si tuvo un despertar precoz, cómo estuvo distribuido el sueño profundo y el REM en la primera y en la segunda mitad de noche, para mí es algo que tiene que estar, y que es bueno ver el himnograma cuando uno recibe los informes.
Y en esta guía lo que agregaron es algunos los parámetros a ser reportados para el test múltiple de latencias del sueño y el de mantenimiento de la vigilia. Se necesitan las derivaciones de electroencefalograma, las 3 derivaciones de electroencefalograma, el electrobolograma, el electromiograma de Bentón y el electrocardiograma, una derivación para ambos estudios. Esto es importante. Reportar la medicación o tener en cuenta la medicación que el paciente estaba consumiendo. Como la actigrafía es algo que no solemos tener a mano en nuestro medio, pero sí el diario de sueño mínimo 2 semanas previas al estudio. Si el paciente es un paciente que está en tratamiento con CPAP o BiPAP, tener en cuenta la información de su adherencia y del control de eventos mediante la tarjeta de memoria o eventualmente descargar la información de la nube. Después, esto también es importante tener en cuenta que el test múltiple requiere de buena práctica tener la polisomnografía previa a la noche inmediatamente anterior, o sea, hacer una polisomnografía seguida del test múltiple. Entonces uno va a estar informando esto, el tiempo total de sueño en cada etapa de la polisomnografía, la latencia REM en la polisomnografía nocturna, más allá de la latencia media de sueño que se va a informar en el estudio, y la latencia REM del estudio. Después, si uno llega a ver alguna alteración en el electrocardiograma o algo conductual, es importante. Y también me parece, pero bueno, acá no lo dice específicamente, pero tener, si algún paciente no pudo seguir las instrucciones durante el test múltiple o durmió durante las siestas propuestas, distintas acotaciones que el técnico o la técnica pueden hacer, es importante también, si son llamativas, para mí ponerlas en el informe. Después, de nuevo, cada una de las siestas poner el horario en que se apaga la luz, se prende la luz, el tiempo total de sueño, la latencia del sueño, la latencia REM y los episodios REM, ¿no? Y esto que ponen como opcional el punto 6 es bastante interesante porque salió un artículo este año en el que vieron que era un buen predictor de déficit de hipocretina en líquido cefalorraquídeo, el tiempo total que se pasó en REM en las siestas. Que bueno, eso después se los puedo alcanzar Estela para que se los pase a ese artículo que me pareció interesante y que esto por ahí a veces no lo tenemos registrado, el porcentaje o el tiempo total de sueño en cada etapa dentro del test múltiple. Entonces, bueno, lo que tenemos que informar sí o sí en el test múltiple es la latencia media de sueño, el número total de los episodios de REM con una latencia menor o igual a 15 minutos. Recordemos que si el paciente no duerme se tiene que promediar 20 minutos en la siesta en la que no se constató sueño, y que si uno constata que el paciente se duerme, el test tiene que, desde que se duerme, seguirse por lo menos como mínimo 15 minutos para poder evaluar el REM, ¿sí? Después el test de mantenimiento de la vigilia, lo que necesita en el informe, bueno, es la latencia media de sueño. Les puse esto, que no es de la guía, es de una guía del protocolo para seguir en el test múltiple de latencias del sueño del 2021, también de la American Academy. Tener en cuenta que si uno va a hacerle un test múltiple a un paciente que está usando CPAP, que está en tratamiento con CPAP o BiPAP, uno lo tiene que hacer cuando el paciente ya esté con buena adherencia y tolerando bien el tratamiento, y no hay que hacer el test múltiple después de una noche de titulación o una noche partida, eso no es lo adecuado. Tener en cuenta que el paciente esté con buena adherencia antes de hacerlo, y si el paciente usa CPAP, dejarle a la presión efectiva habitual que usa el paciente, y lo que hablábamos la otra vez acá en el servicio, también con su máscara, ¿no? Porque, digamos,
por más que un paciente ya esté habituado al uso del CPAP, de repente llega a un laboratorio, uno le pone una máscara que no es la que él está o ella está usando y puede tener un sueño más fragmentado, mayor incomodidad justo en la poli previa al test múltiple. El test múltiple también se tiene que hacer con el CPAP. Bueno, pues vamos a ver algunos puntos muy específicos de lo que es la arquitectura, porque si no la guía es larguísima. Ya sabemos obviamente que el scoring se hace en épocas de 30 segundos y que si hay dos o más estadios en una misma época, se le va a asignar el de mayor duración. Esto, bueno, me llama un poco la atención, anecdótico, digamos, que dice que si uno habla para escoriar tendríamos que usar N1, N2, N3 y R, el REM, o sea, escribir REM se refiere más al estado fisiológico. Sabemos que hay pacientes que tienen el ritmo posterior dominante, que es el alfa, el típico de la vigilia, pero bueno, que hay personas que no lo vamos a poder eso constatar. Entonces, habla de mejor colocar el ritmo posterior dominante más que poner alfa. Y después, en qué momento, si el paciente, estoy viendo una polisomnografía en donde no tiene un ritmo alfa posterior, voy a reconocer que el paciente ingresa en etapa 1, ¿no? Entonces, si de repente veo que la actividad del electro es de 4 a 7 Hz, y se va enlenteciendo a más de un hertz, más o igual a un hertz de la vigilia, de la frecuencia de la vigilia, si identifico ondas agudas del vértex, o si veo los movimientos oculares lentos. Las ondas agudas del vértex pueden estar en N1, son características de N1, pero no es un requisito para que yo marque N1 a la época. Y lo mismo pasa con los movimientos oculares lentos. Y bueno, ya sabemos que el tono del mentón es variable, pero es menor que en la vigilia. A veces eso con los equipos y los sensores se nos complica un poco usarlo mucho como referencia. Después, bueno, esto se puso, sí, cada época es como, son la guía repasa todo lo que ya sabemos de scoring. A veces hay cosas que se ponen como muy exquisita, eh, como lo que vamos a ver después en vigilia. Y pasa lo mismo con lo de los arousal. Cuando hubo un micro despertar, estoy en etapa 2 y veo un micro despertar, le puedo poner posterior a ese micro despertar un N1 si voy a ver la amplitud baja o con frecuencias mixtas y no voy a ver un complejo, y no hay un complejo K o uso de sueño que sabemos que es característico de cuando tengo que escorear como etapa 2. Y después lo mismo, si después de un micro despertar en REM o R, se sigue de un registro de electro de una amplitud baja, una frecuencia mixta, y sin un ritmo posterior dominante y hay movimientos oculares lentos, voy a poner N1, si no encuentro características de otra etapa. Esto es importante hablando de etapa N3, que si hay ondas lentas patológicas, tengo que tener mucho cuidado, sobre todo en pacientes con encefalopatía o cuadros o encefalopatías epilépticas, que eso no es sueño profundo, ¿no? Así que tengo que en este tipo de pacientes complejos tratar de definir qué es el artefacto, por decirlo de algún modo, debido a su patología, y si realmente tiene diferencias el sueño no REM como para escorear y dónde escorear sueño profundo. Esto, el punto 4, ya hace rato que sabemos que en sueño profundo hay usos de sueño, se pueden observar usos de sueño, pero bueno, todavía cada tanto uno ve algún artículo o algo que hable de que no hay usos en sueño profundo, pero bueno, claramente
podemos observar usos del sueño en N3. A ver acá. Bueno, ¿cuándo voy a considerar que hay un micro despertar en cualquiera de las etapas del sueño? Y si veo un cambio en la frecuencia del electroencefalograma, que puede ser alfa, teta o frecuencias mayores a 16 Hz, pero que no sean usos de sueño y duran por lo menos 3 segundos. Y antes de ese micro despertar había 10 segundos de la etapa de sueño que fuera estable. Y si estoy en REM o R, voy a tener que ver que también hay un aumento que dura por lo menos un segundo en el electromiograma de mentón. Y esto es algo que bueno, es un poco llamativo, que nos pide que marquemos el arousal inmediatamente precediendo a la transición a vigilia. O sea, poner vigilia, pero también ponerle el arousal previo. Y bueno, uno lo podría hacer si viene de una época de sueño, porque pones, qué sé yo, N2, después la que sigue va a ser vigilia y uno puede marcar ahí el arousal. Pero, por ejemplo, acá pusieron unos ejemplos de lo que tienen más a la derecha, que viene todo vigilia, 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 y después N2, y te pide que como había 15 segundos de lo que sería como un N1, pero igual uno en la época le puso vigilia, le marques el micro despertar, cosa que eh, no lo podemos hacer generalmente con nuestros, no te lo toman, o sea, el programa de los equipos no toman. Sí me parece que cuando uno está en sueño sí puede marcar, vale la pena por ahí marcar el arousal después de la vigilia si es con un evento, ¿no? Para después tener en cuenta cómo le fragmenta el sueño, ya sea un evento respiratorio o motor. Pero bueno, eso acá, cuando repasamos la guía con los compañeros acá en Fleni, también nos llamó la atención. Después esto era lo que decía de la parte cardiológica, que se describieron varios episodios que son para remarcar e informar, pero es importante tener en cuenta, ahora vuelvo para atrás, esto, que como nosotros usamos una sola derivación, a veces no es muy suficiente, sobre todo que nosotros no somos tampoco expertos en cardiología, no es suficiente una sola derivación para identificar bien y ponerle un nombre al tipo de arritmia que estamos o anormalidad que estamos viendo, entonces que eventualmente uno ponga en forma general que se observó una anormalidad y que después lo evalúen eh, con los métodos necesarios acordes, ¿no? Bueno, vamos a informar taquicardia sinusal durante el sueño, si por lo menos durante 30 segundos voy a ver una frecuencia cardíaca mayor a 90 para adultos, bradicardia si en forma sostenida por más de 30 segundos veo una frecuencia cardíaca menor de 40 a partir de los 6 años de edad. Asistolia es si veo una pausa durante el sueño mayor de 3 segundos, también a partir de los 6 años de edad. Una taquicardia eh, compleja, si veo por lo menos 3 latidos consecutivos con una frecuencia cardíaca de más de 100 minutos con un QRS de más o por lo menos 120 milisegundos, o de complejo angosto, si lo mismo, pero si el QRS es menor a 120 milisegundos. Después fibrilación auricular, si veo un QRS irregular asociado con P's que son que varían y que en tamaño, en forma y en tiempo. Después acá le ponen algunos ejemplos también para que informemos los distintos bloqueos y si observamos un ritmo de marcapasos. Los bloqueos auriculoventriculares de primer grado y los distintos de segundo grado. Bueno, esto ya les dije que si frente a la duda
es mejor poner que hay una normalidad y que debe ser evaluada con otros métodos acordes. Si uno ve extrasístoles sostenidas o con trigeminias o bigeminias que son frecuentes, las tiene que informar. No es una sola derivación correcta para detectar alteraciones del segmento ST o alteraciones de la onda T. Bueno, para chicos es otro tema, otros los parámetros, sobre todo para evaluar las frecuencias cardíacas, va a depender según la edad. Y si uno ve una taquicardia, bueno, eso ya lo dijimos. Ahora, de la parte motora, para bruxismo, solicita o recomienda que se coloquen los sensores extra a nivel de los maceteros, como muestra la figura, y eso es para bruxismo. Y esto es para evaluar remsinatonía, aparte de los sensores de mentón y miembros inferiores, habría que usar los de miembros superiores. Son mejores los del flexor de los dedos que los de extensores de los dedos. Ahí muestra la figura en donde deberían ser colocados. Lo óptimo es con audio y video, equipo audio y video sincronizado con la polisomnografía para poder evaluar bien las conductas motoras. Una cosa es remsinatonía, bueno, para evaluar las conductas motoras del RBD y las vocalizaciones que también son características. Es muy frecuente que veamos que una de las cosas que más mueven los pacientes con RBD es bastante característico. Uno ve como las manitos o las manos empiezan a hacer estos movimientos así como de flexión, por eso son mejores los de flexión que los de poner los sensores en el antebrazo para evaluar el tono en los extensores. Aquí sería para evaluar dónde habría que colocar los sensores de MG para evaluar movimientos rítmicos durante el sueño. Ahora pasamos a lo de movimientos periódicos de miembros inferiores. Recordar que para contar los movimientos como dos, tendrían que estar separados por lo menos por 5 segundos entre el inicio de uno y el inicio del otro. Por eso acá en el ejemplo los primeros dos se cuentan como uno solo, y recién el otro sería el tercer movimiento en sí. Y es importante, como dijimos antes, hay que marcar los microdespertares asociados a los movimientos, o sea, evaluar si los movimientos periódicos miembros inferiores tienen que estar asociados a microdespertar o no, ya que esto va a tener impacto a nivel terapéutico, sobre todo que es algo muy frecuente que vemos movimientos periódicos en la tercera edad de pacientes añosos. Entonces evaluar si es muy distinto, si fragmentan el sueño o no, y para marcar los arousal tiene que ocurrir simultáneamente, o si por lo menos no están separados por menos de medio segundo entre un evento, o sea, el microdespertar y el inicio o el final del movimiento de las piernas. Y el movimiento no se debe marcar, el movimiento de miembros inferiores, si está cerca de la apnea, hipopnea o RERA. También el límite es medio segundo, ya sea al inicio o al final. Bueno, esto también dice que cuando hay movimientos periódicos de miembros inferiores, voy a ver la periodicidad, pero si en el medio hay vigilia, ese no se va a contar en el índice, pero sí me va a servir para mantener el criterio de periodicidad con el que aparezca posterior a esa época, cuando es una época de vigilia. Bueno, acá puse un ejemplo de esto, que es importante evaluar los movimientos periódicos cuando están asociados a un microdespertar. En REM sinatonía lo ponen como opcional. Obviamente nosotros, por ejemplo, acá recibimos muchos pacientes que su diagnóstico, o sea, que lo que quieren evaluar es justamente esto, o sea, va a depender de nuevo dentro del contexto clínico. Lo de opcional es como
O sea, uno podría poner como opcional el hecho de poner no se observó REM sin atonía en la mayor parte de los pacientes, pero obviamente que si uno, aunque el paciente haya venido por cualquier otro diagnóstico, evalúa y observa que el paciente tiene REM sin atonía, lo tiene que informar, y más aún si tiene cuadros neurodegenerativos, o bien específicamente para eso poner si sí o si no se observó. Y lo que se empieza a recomendar es que se informe un índice, el índice de épocas de REM sin atonía sobre el total de épocas de REM. Y es importante ver con qué sensores contamos. El óptimo es que cuando uno evalúa esto, tenemos que poner el sensor de MG en mentón, miembros superiores, mejor flexores, como dijimos, y miembros inferiores. Y lo mejor sería evaluar REM sin atonía con mentón y miembros superiores. Bueno, acá están todos los parámetros para evaluar. Voy a poner, si yo voy a evaluar REM sin atonía, lo recomendado es, si yo tenemos dos, ya sabemos que hay dos tipos de actividad muscular durante el sueño, la tónica y la fásica. En cuanto a la tónica, si veo una época que tenga por lo menos 50% de duración, con la amplitud del MG de mentón por lo menos 2 veces o más, eh, 2 veces o más mayor amplitud con respecto a la tonía basal, eh, o la menor amplitud del no REM que yo haya, o sea, identificado. eh, Eso es la actividad tónica, y después la fásica en una época de 30 segundos, tengo que dividir esos 30 segundos en 10 mini épocas de 3 segundos cada una, y si veo por lo menos 5 de estas mini épocas con estos eh, activaciones transitorias musculares, esa época la voy a contar como positiva. Bueno. Entonces, ¿cuándo voy a terminar diciendo que tiene REM sin atonía? Si tengo una actividad muscular excesiva sostenida en el mentón, si la veo durante también mentón y miembros inferiores, ya sea, eh, y si veo por lo menos el 50% de esta época dividida en 10 mini épocas de 3 segundos. Es bastante complejo el tema de REM sin atonía. Nosotros estuvimos revisando varias guías. Nos costaba un poco llevar a la práctica esto de poder diferenciar y hacer los índices de REM, y estamos todavía en eso. Bueno, después esto también es importante, que no está en la guía, esto lo puse como ejemplo yo, cuando estamos evaluando parasomnias no REM, aunque uno no vea que el paciente haga algo, si tenemos estos despertares bruscos en N3, los tenemos que consignar, aunque el paciente no tenga una conducta clara de parasomnia. Acá les puse otro ejemplo. Ahora pasamos a algo respiratorio. Estamos viendo arriba los sensores de cánula y flujo y termistor, sensores de flujo de aire, están planos, sin esfuerzo respiratorio. Acá estas claramente son apneas centrales. Y ahora acá observamos lo mismo, está planos los sensores de esfuerzo respiratorio y de flujo aéreo, podríamos también informar que son apneas centrales. Pero si nos fijamos, hay una actividad del micrófono aquí debajo, y esto es un diagnóstico que a veces puede ser confuso, sobre todo si uno no sabe bien lo que le está buscando al paciente, y el ejemplo de abajo no son apneas centrales, sino que es catatrenia. O sea, el paciente está expirando y haciendo el sonido, que eso es lo que vemos en el micrófono durante una expiración prolongada, ¿sí? O sea, como ven, fácil de quizás confundirse, pero bueno, acá por eso es importante a veces tener también el apoyo del video y
del sonido, aparte del micrófono, que bueno, acá funcionó muy bien y lo podemos observar, ¿no? Durante una apnea central no tendría por qué activarse el micrófono de esa manera. Acá les puse más ejemplos, como ven, se activa el micrófono más en la última parte de, del episodio de catatrenia, y acá vemos de nuevo la activación del micrófono durante la supuesta apnea central, pero bueno, esto es un diagnóstico diferencial que son estos episodios de catatrenia, y no hay que marcar esto como apneas centrales, escoriarlos como apneas centrales. Después, en cuanto a lo respiratorio, y es importante las apneas, evaluar si son, a veces el índice global nos va a dar una cantidad de apneas que puede ser leve, moderado, severo, pero sobre todo en los cuadros leves, tener en cuenta qué pasa con la posición, o moderado, leve, moderado, qué pasa con los cambios del índice según la posición. Por ejemplo, acá vemos que el paciente tiene un 17 eventos por hora, pero si en decúbito dorsal tiene 36 y de costado 0. Cuando uno ve esto, primero tenemos que ver acá, que a veces puede decir 0 acá, pero porque el cúbito lateral estuvo 2 minutos o estuvo 100 minutos pero no durmió nada, entonces es importante ver que para evaluar las posiciones haya estado un tiempo prudencial de sueño en cada una de esas posiciones. Y otra cosa importante, que para quedarme tranquilo de que un paciente en decúbito lateral respira bien, tengo que, aparte del tiempo que haya pasado en cada una de las posiciones, considerar que haya tenido sueño no REM, etapa de sueño REM, aparte del no REM. Entonces allí recién voy a poder decir, bueno, este paciente tiene un cuadro respiratorio que es posicional. Después acá, por ejemplo, tenemos este otro paciente que tiene 56 apneas por hora de sueño. Podría decir que cambia mucho según la posición. Veo que durmió bastante tiempo en ambas posiciones, que boca arriba tiene 84 eventos y de costado solo 14, pero predominan los eventos en etapas en REM, y acá de costado no tuvo REM. ¿Sí? Así que quizás esta diferencia no es tal. Después acá tenemos otro paciente que tiene 17 eventos por hora de sueño, claramente predomina en REM, y esto es lo que justifica que el cuadro es más severo en decúbito lateral, que boca arriba no tuvo etapa de sueño REM, en los episodios durante etapa de sueño REM adoptó el decúbito lateral, y por eso eh, los índices dan más en la posición izquierda, en decúbito lateral izquierdo y derecho, que versus el decúbito dorsal. Entonces, más allá de evaluar el índice que nos informan, tenemos que ir a los cuadros o ver los distintos gráficos y chequear estas cosas, estos detalles, porque no todo es solamente guiarse por el índice de apnea y hipopnea. Les puse este ejemplo, que es muy importante, que uno a veces cuando está escoreando está muy metido primero en ver, cuando lo vemos en épocas de 30 segundos en lo que son las etapas, después pasamos a verlo en 2 minutos para ver lo respiratorio, y al electro por ahí no le prestamos, a veces vamos pasando época, 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 y el electro nos queda en la mitad. ¿Y qué pasa acá? Sabemos que existe la bradicardia en relación a eventos. Este es un paciente que tenía muchos eventos por hora, un cuadro de apnea severo. Acá justo tenemos ejemplos de apneas mixtas, donde vemos que no hay flujo aéreo ni en la cánula ni en el termistor. No hay esfuerzo respiratorio al principio, después sí hay esfuerzo respiratorio, pero eso es una apnea mixta. Acá está bueno, también aprovecho el ejemplo para ver cómo hace el esfuerzo paradojal. Ven que se chocan acá los cinturones. Pero bueno, es importante, más allá de que estamos viendo esto respiratorio, bueno, y la desaturación, apneas muy largas, esto, ¿no? Hace la taquiarritmia, pero la bradi ya se va a un extremo bastante peligroso.
Este es un paciente que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segundos se bloqueó. Así que bueno, un paciente joven que terminó en la unidad coronaria eh, gracias a la polisomnografía. Bueno, no sé, fue todo medio una mezcla de cosas. Obviamente que en una charla no se puede hablar o explicar el scoring. Quise por ahí nada, hablar de algunos detalles y bueno, pasar estos ejemplos. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Creo que en tiempo estoy bien. Después, eventualmente, si no, se pueden organizar otras charlas más detalladas, quizás en otro contexto. Y que no sea después de las 8 de la noche. Bueno, por ahora era el horario que todos habían comentado. Muchas El gracias. horario es complejo. No, no, ya sé, pero digo, el horario es complejo para repasar la guía de scoring que tiende a ser media monótona y densa. No, está bien. Preguntas, no sé, Sebastián, si viste alguna pregunta o querés. No veo ninguna. Em, María Elena, quizás me vas a ayudar porque siempre hay dos cosas que no se ponen en los scores. Bueno, hay varias cosas que no se ponen. Em, yo lo viejo que aprendí es que el arousal es 3 segundos o más hasta 14, ¿no? Cuando tenés 14 ya lo deberías marcar como vigilia. ¿Eso sigue vigente? ¿Vos me decís por los niños? No, No. en general, la definición de, a veces tenemos que se despierta, Ah, dura más de 3 segundos, eh, no tenemos, como dijo Cecilia, el marcador de arousal en la mayoría de los equipos que tenemos en Argentina, y a veces duran 14 segundos. Entonces ahí no me arrepiento de marcar como vigilia, cuando hay una claro, actividad de alfa detrás, ¿no? sí, Ujú. la guía no lo aclara eso, perdón, Sí, dale, dale. me metí porque eso una vez varias personas cuando por ahí uno les explica scoring lo preguntan y la guía te dice, el arousal tiene que el micro despertar tiene que durar 3 segundos o más. Y no te pone el máximo, pero cuando uno evalúa cuándo poner vigilia, es más de la mitad de la época con una etapa. Entonces, para mí el corte está ahí, ya cuando es 15, 16, ya es más de la época con otra, que cumple los criterios de vigilia, y ya sería vigilia. Para mí quedó entonces el arousal entre 3 y 15. Pero es En realidad como siempre la cuando yo deducción. aprendí a leer polisomnografía, el arousal, el trabajo que hice de polisomnografía de arousal en etapas relacionadas con las apneas, siempre era hasta la mitad de la página. Lo que vos decís, Ceci. Claro, Ese es claro, el porque punto. ya la mitad de la página Más es de tres cuando cambias de segundos, etapa, la etapa que exactamente, predomina, y ya vas a exactamente. tener más de 15 con vigilia, ya sería vigilia. Después, Yo una sí, cosa, por ahí lo que dije, es verdad, hay equipos que no se puede marcar los micros despertares y eso, pero en otros que sí se pueden marcar, esta guía lo que te pide es que marques el micro despertar justo cuando empieza la vigilia, y entre dos y a mí, vigilias también, si viste un poco de sueño, que marques el micro despertar. Y ahí es cuando el equipo eso, no te lo deja. eso es Dice, muy está en molesto. vigilia. Yo cuando leo las polisomno y me aparece hacia el final de la página un despertar, yo puedo marcar arousal, pero la realidad es que después aparece la vigilia. Y en realidad el arousal que da comienzo a esa vigilia tiene más de 15 segundos, con lo cual, entonces, esto como que queda un poco, queda ridículo. Yo siento que es ridículo que esté marcando el arousal cuando en realidad corresponde a una vigilia por tiempo, digo, porque está Claro, yo pasando. creo que lo pusieron para que ese micro despertar después te quede en el índice del micro despertar respiratorio, en el caso de Claro, que vos lo que estés pasa es que marcando cuando apnea. uno cambia de fase, si uno cambia de fase, la cantidad de veces que, es decir, solamente digamos, sería útil si cuando tenés que tener la misma cantidad de despertares, por ejemplo, que eventos respiratorios, o aproximadamente, para tener un índice de 20 Claro. de microdespertares con las 20 apneas. Y una cosa Bueno, que sí, quedó, a veces pasa.
Perdón, que a veces pasa en No, los pacientes que tienen apneas muy severas, que uno a veces ni siquiera la verdad es que la época no daría ni para ponerle vigilia, porque ves 10 no, en segundos realidad, cuando yo hay también uno y ya está despertando la apnea, pero uno le en tiene que realidad poner el decía, sueño para poder pasar las apneas, pues si no, no te... no, en realidad lo que decían era que hay veces que vos lo tenés que marcar sí o sí, porque si no, no te aparecen las apneas, porque si pones vigilia, desaparece, Claro, por desaparece. eso. Pero Entonces muchas ahí el veces tiempo uno medio que es como en realidad no habría que sé. poder poner o poder marcar microsueño, más que microdespertares en esas circunstancias, Claro, porque en realidad, es verdad, ahí son microsueños, porque no llegan claro, a cumplir de la época, pero uno lo tiene que marcar porque sabe que lo si respiratorio lo no perdés la está apnea. teniendo el sueño, y Tal cual. justamente parte de su trastorno es que la pobre persona nunca llega a conciliar el sueño Tal por, cual. Sí, por apneas o por otro una, una cosa a aclarar es que esta definición la tiene que cambiar porque antes esta definición de 3 segundos y la mitad de la página, la mitad de la página era de 20 segundos. Cuando nosotros empezamos, yo, Cecilia, por lo menos, ahora es de 30 segundos y no es lo mismo 15 segundos que 10 segundos. Eso, bueno, tendrían que ver la gente de la American Academy. De todas maneras, uno más o menos se da cuenta, y esto de microsueño no es una mala opción, porque recién se dice que un paciente está en vigilia cuando a los 2 o 3 a 5 minutos recién está vigil y consciente de lo que lo rodea. Hay una pregunta acá, si se informa variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo pregunta Fernando, si tiene un score de la variabilidad, que yo sepa no, pero no sé si vos no dijiste nada de la No, variabilidad. porque ahí, claro, ahí ya es con, hay estudios de investigación, pero ya es con otro tipo de equipo. Si uno ve Claro, hay la equipos que lo miden, la pero no los... braditaqui que hacen las apneas, pero no para medir o sea, en la práctica, tiene que ser un software que lo analice automáticamente. No, Claro, es que específicamente es eso, porque de hecho se tiende a que en el futuro sea la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero hecha con un programa, porque lo que hay que ver es la alta y baja frecuencia, los predominios de uno y otro por la acción simpática o parasimpática, y eso se mide, es con equipos especiales, los equipos no habituales de polisomno no lo miden. claro, no, pues a mano, a ojo, no, eso no. Lo que sí, por ahí está bueno aclarar que medio que me lo pasé de largo, que cuando hablaba de cuando uno tiene que avisar que tiene bradio, taquicardia sinusal, no habla de estos cambios de frecuencia en relación a las apneas, ¿no? O bueno, acá dejemos de lado a este paciente porque tenía un bloqueo, ¿no? Pero llegaba al extremo de la taquibradia. Pero no es que uno acá informaría tiene taquicardia durante el sueño, esta es la variabilidad por la apnea. Cuando dice que uno tiene que informar si tiene bradicardia sinusal durante el sueño, es no estos periodos chiquitos relacionados a eventos respiratorios. Exacto. Sino que a veces vemos pacientes que tienen frecuencias de 30 y pico durante el sueño, eso es lo que uno tiene que informar. Otra cosa O más de 100. Una cosa que quería comentar también, que quedó medio pendiente, es como en la definición de apneas centrales, el tema de que sean más de 5 apneas centrales y que tienen que representar para ser predominantes más del 50% del índice de apneas hipopneas, para ser consideradas como apneas centrales, digamos, o informadas como tales. Y en eso hay que tener cuidado por las distintas características. Sí tener en cuenta que cuando están relacionadas con respiración de Jayne-Stokes tienen una periodicidad repetida y casi siempre es casi exacta, y que son poco periódicas cuando son relacionadas a otro tipo de situaciones, opioides, altura, etcétera, etcétera. Entonces eso por un lado, pero digo, como un número redondo y que para tener en cuenta para informar. Y otra cosa es la hipoventilación. No confundir la hipoxemia con hipoventilación. Es decir, cuando un paciente tiene hipoxemia nocturna, que en tal caso se informará eventualmente con el tiempo que pasó por debajo del 90% de saturación, pero eso nos sirve para hablar de la hipoxemia.
pero claramente no para la hipoventilación, a menos que uno esté utilizando un entaidal de CO2 o un transcutáneo de CO2. Esto es importante. Entonces ahí sí recién uno puede evaluar hipoventilación, y si no, simplemente sugerir que si no tiene los eventos relacionados con la severidad de la hipoxemia o con la severidad de la, eventualmente, si se tiene, bueno, transcutáneo, se informa la hipoventilación nocturna, pero sí sugerir que ese paciente, por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen índices leves, pero son un EPOC, por ejemplo, entonces son pacientes que tienen, no sé, el 60-70% del tiempo están hipoxémicos, con lo cual, digamos, ahí lo que hay que sugerir también un poco es el impacto diurno de esa hipoxemia nocturna. Eso nada más. Sí, que es como un patrón de meseta, que la caída es, o sea, poner que uno ve, porque por ahí a veces tienen las dos cosas, que más allá de las desaturaciones asociadas a los eventos, uno ve también una desaturación en meseta no relacionada, que lo evalúen un neumonólogo con todos los estudios extra complementarios, digamos. Ahí quiero aclarar una cosa a los que todavía se quedan. La Asociación Argentina de Medicina de Sueño, la Asociación de Uruguay y la Asociación de Chile, seguimos a los yanquis, digamos, en la definición del índice de apneas y hipopneas. Y tomamos leve, moderado y severo como siempre, porque estamos viendo que mucha gente está tomando definiciones del CEPAR con el RERA y todo eso. Para que acepten un trabajo de investigación a nivel internacional sigue siendo el índice de apneas y hipopneas durante las horas de sueño en polisomnografía. Eso por un lado. En cuanto a las apneas centrales, sí, o sea, enfermedad por apneas centrales, la definición, bueno, es esta, es la que pusieron. Por ahí a nosotros nos gusta en un paciente que tiene o que le estamos buscando rencinatonía como enfermedad neurodegenerativa, la presencia de apneas centrales en un paciente con algún tipo de alfa-sinucleinopatía, si las tiene, es más para nos orienta a una atrofia multisistémica más que a un Parkinson. Así que por eso a veces la escribimos o las detallamos, pero eso no hacemos diagnóstico ni nada, solamente decimos, tiene RBD, tiene tal cosa y tiene un índice de apnea central de eso. En esos pacientes yo creo que clínica puede ayudar a la clínica, pero no para definición, eso estamos de acuerdo. Y excelente el recordatorio que no podemos decir que alguien que tiene una hipoxemia importante, dicho sea de paso, no están definiendo la definición de hipoxemia en polisomnografía. Hace años que no la están definiendo. Y a mí me quedó la definición de, a ver, Marcela, pero tengo la definición y el otro día encontré una clase de De Vito incluso que mencionaba, dije, no estaba tan loca, 88, debajo de 88% por más de 5 minutos, hipoxemia en polisomnografía. Esa es una definición creo que de los años 80, pero estos no la describen más. Pero no hay Se habla, en realidad, ahora cuando se pueda medir, porque se midió en investigación, pero no, es la acumulación cada evento de hipoxemia, cada desaturación. El IDO, eso es lo No, nuevo. pero no el IDO común, sino que ahora, o sea, recientemente lo que se mide es la longitud del tiempo, o sea, lo que duró y la profundidad de la saturación, y se hace un índice. Pero hay también, y eso es el hypoxic burden que se habla ahora, que es ver realmente que va más allá del T90, porque de hecho puede no ser necesariamente por debajo de 90, pero sí tiene en cuenta la duración y la profundidad de la desaturación. Y eso se elabora un índice, bueno, supongo que, insisto, con un software adecuado, y eso elabora un índice y eso es más orientador que cualquiera de las otras formas de medir la saturación. Y que en este Pero cuando momento es en queda meseta, corto. no relacionado con apneas, hipopneas. ¿Cómo? Claro, cuando no es relacionado a
O sea, cuando es desaturación en meseta, Es creo muy que se difícil, refiere es muy a la difícil que atmósfera. tengas una desaturación múltiple, un patrón de desaturaciones múltiples si no tenés AOS. Por lo menos en mi No, pero por experiencia. eso, no hablo del serrucho. Creo que Estela hablaba de la hipoxemia en meseta. Sí, la Ah, hipoxemia. pensé que hablaba Hipoxemia en no, minutos, está bien. digamos, no la Sí, desaturación. en tiempos nunca esa definición estuvo muy clara y por eso creo que esto último de fabricar un software en donde se mida la desaturación en forma más exacta es porque en realidad me parece que no se ha podido poner un tiempo, una cantidad. Yo por lo menos informo el T90 y lo informo para que la gente tenga más o menos una relación, digamos, de situación. O sea, si alguien tiene, como decía antes, una OS leve o un obstructivo leve, pero tiene un T90 de, no sé, el 60% del tiempo de sueño, si es una polisomno o de registro, si es una poligrafía, bueno, tener en cuenta que por ahí tiene que estudiar otra cosa más, simplemente como orientador, porque no tengo un número exacto ni podría decir, pero me parece que por lo menos es la herramienta que se tiene para alertar. Y sobre todo alertar al que no hace polisomno, digo. La carga hipóxica, dijo. La carga de Entonces, ahí está el Exactamente. doctor Silio, ahí está poniendo la suma del Sí, área bajo la curva hipóxica, se llama carga es, hipóxica. Sí, está muy Son gracias, los doctor artículos Silio. del Hypoxic Burden, ¿no? Que miden esta relación bueno, supongo que eso es más certero que lo otro es más cualitativo en general, pero bueno. Bueno, ese era el comentario de la ventilación, eso, nada más. Perfecto. A ver si hay algún otro comentario, alguna otra duda. Parece que no. ¿Alguien quiere decir algo? No. Si no, el próximo coloquio, me falta confirmar, pero aparentemente es algo de medicina holística. No. Bueno, ¿te acordás, Cecilia, cómo era? Porque no me escribió, Sí, pero no sería el me 20 de acuerdo del parte septiembre. del título, pero bueno, sí. El 20 de septiembre. Nosotros vamos por los... Creo que lo habíamos hablado, a ver, no te lo había mandado ya. No lo vi. Y lo otro, en septiembre, en octubre, no me acuerdo, las dos últimos, una de las doctoras ya confirmó, la doctora de Chile, la presidenta de Chile, probablemente hable de cefalea y sueño, que es un tema que hace años que no lo escuchamos, por lo menos nosotros, y falta la gente de Uruguay todavía avisarnos. Bueno, así que en septiembre, el miércoles 20 de septiembre me parece que es, jueves 21 es feriado para nosotros, unidad, así que nos vemos el 20. Después les mandamos bien el tema. Es algo Era innovador. medicina complementaria para el manejo del insomnio. ¡Apa! Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, Ceci, gracias. Un gracias tema por árido, invitarnos. buenísimo. Detalles buenísimos. Gracias. Gracias, chau, chau. Gracias por estar a todos. Chau. Bien, Doc, a mí me quedó una duda. Bueno, Perdón. Entonces, viste que está la nueva guía de CEPAR, esta, ¿cómo estás? Que vos decías. O sea que entre 5 y 15 seguimos poniendo que el paciente cumple los criterios para voz leve. O sea, si presentas, digamos, índice de apnea obstructiva de grado leve. sí, Seguimos sí. poniendo nosotros. Todo, porque si uno llega, o sea, si a un chino te agarra eso, te va a entender. Bien, Porque eso es más bien de España, si bien hay argentinos participaron, pero la verdad que Uruguay no lo sigue, Chile no lo sigue. Y si uno se pone a perfecto. ver, en realidad es para ver a quién le vas a poner un tratamiento y qué tratamiento te sugiere. Es más una cosa clínica, me parece. Perfecto. Está bueno, es interesante todo, pero que pienses más sindromáticamente el paciente. Pero el índice, algo crudo y así, para que un chino te entienda, la mayoría Sigue es la siendo un sociedad. AOS leve, o sea, polisomnográficamente sigue siendo un AOS leve, digamos, lo Exactamente. ponemos así. A lo Después la sumo poner clínica, correlacionar con la clínica al lado y listo. exactamente, correlacionar con
con el peso, la talla, no me acuerdo qué otras cosas decían. Sí, la somnolencia. El peso, si tenía hipertensión, sí, el Edward. Somnolencia. Claro, en base a Bien. eso, dale este tratamiento, pero el índice acá es universal, por lo menos lo que seguimos los yanquis. Hasta ahora casi la Bien. mayoría sí. Por ahora va a ser igual. Perfecto. Sí. La Bueno, gente eso nomás. de Uruguay estaba un poco ofuscada con eso. Dice, no, no puede ser. Dice. Claro. Claro. Porque Es si que no, presta no podemos. confusión. Ujú. Bien, gracias. Gracias a ustedes por estar. Nos vemos. Gracias.